Bueno, entonces comenzamos. La idea pues es contarles cómo ha sido la evolución nuestra de Seed como Drupal Shop, ¿no? O sea, como una empresa que no ha cambiado su filosofía ni se ha dejado convertir en una agencia digital, sino que se ha mantenido como una Drupal Shop en todo el tiempo pues, de historia de la empresa. Les cuento quiénes somos. Somos una Drupal Shop con sede en Bogotá. Colombia tenemos como modelo, como misión pues, digamos, principal de la empresa desarrollar, diseñar y mantener aplicaciones y soluciones web basadas en Drupal para empresas y organizaciones. Tanto trabajamos para empresas como para cualquier tipo de organización. Nuestro equipo está entrenado para construir y lanzar proyectos web con altos estándares de usabilidad y diseño. Hola, buenos días. Tenemos más de 9 años trabajando exclusivamente en Drupal. No hacemos absolutamente nada más, con lo que hemos ganado una buena reputación dentro de las empresas que requieren nuestros servicios y también dentro de la comunidad Drupal. Tenemos nuestra oficina principal en Bogotá y tenemos oficinas en Manizales. En Manizales es una ciudad pequeña, una ciudad de más o menos 300.000 habitantes en la zona cafetera de Colombia, que tiene muchas universidades. Y hemos logrado generar un clúster de desarrollo a partir de contratar gente muy joven que está recién salida de la universidad, de las facultades de ingeniería. En Manizales hay muy buenas universidades de ingeniería. Y también tenemos oficina en Miami, es una oficina comercial para darle manejo a algunas cuentas que tenemos en Estados Unidos. ¿Y cómo entendemos nosotros este negocio y cómo lo hemos visto, digamos, a partir? Nosotros ya tenemos 9 años de experiencia en este negocio y hemos vivido, digamos, estas 3 etapas. Ya pasamos por la etapa de emprendimiento, ya nos consolidamos como empresa, ya dejamos de ser un emprendimiento, ya somos una empresa, y estamos arrancando el proceso de crecimiento y sostenimiento, que es el más, pues pienso, todos son difíciles, pero digamos que cada uno tiene su complejidad y sus retos. Y lo que voy a hablar es de los retos que tienen este tipo de empresas en cualquiera de sus etapas. Es muy importante esto al principio, cuando uno se mete en el cuento. Sí, entonces, ¿qué marca la etapa para uno saber que uno está en una etapa buena? Ya lo vamos a ver. Vamos a ver cuáles son esas diferencias entre los retos, porque son principalmente los retos los que te marcan la diferencia y te definen la madurez de la empresa. ¿Cuáles son los retos que estás enfrentando en cada momento? Al principio la marca es Drupal y eso es una gran ventaja porque uno puede armar un negocio colgándose de la marca Drupal digamos aprovechando todo ese recorrido que tiene Drupal y hacerle digamos, es un favor mutuo que se hace, o sea, tomar prestada la marca, pero también aportarle y devolverle a la comunidad. Eso es muy importante dentro de la filosofía del Drupalero. Entonces, digamos que en la etapa de emprendimiento ya tienes tu marca que es Drupal, pero pues ahora tienes que ver cómo te vas a enfrentar al mercado. Digamos los primeros retos de la etapa de emprendimiento, o por lo menos los que nosotros vivimos y los que nosotros en nuestro trasegar hemos visto con otras empresas similares a la nuestra, es primero detectar el mercado, ¿no? Y es muy importante que el mercado es lo importante, no el modelo de negocio. Mucha gente empieza un negocio pensando en que el modelo de negocio es lo más importante. La idea que tiene de negocio es lo que le va
con lo que, como se dice, la va a sacar del estadio, ¿no? Pero realmente lo importante al principio es el mercado, es los clientes que uno puede lograr tener como tal. Y una vez detectado ese mercado viene un proceso de reclutamiento de gente competente. Es muy difícil atraer gente competente cuando tú estás empezando. Y ahí hay pues un proceso obviamente de liderazgo, que hay que sacar ese líder que uno tiene adentro para atraer gente que le ayude a arrancar el negocio. Inventarse el modelo de negocio. Entonces ahí es donde viene también una empresa tan, digamos, incipiente, es casi que de plastilina. Tiene que empezar a moldear y tiene que empezar a inventarse ese modelo de negocio con el cual se va a presentar al mercado y con el cual va a evolucionar. Porque en Drupal hay muchas oportunidades, no solamente como desarrollador, sino hay muchas otras oportunidades de trabajar. Hay que vender, hay que hacer el primer negocio. Esta es la parte tal vez más difícil y es conseguir el primer buen negocio que le empiece a generar oportunidades de crecer. No dejarse seducir por la tentación de convertirse en una agencia digital full service. Es muy importante, si uno quiere ser Drupal Shop, no dejarse seducir por esa digamos, tentación que está siempre ahí, y es empezar a volverse ecléctico, es empezar a desarrollar en cualquier lenguaje de programación, empezar a recibir cuentas de mantenimiento de sitios en Joomla, en WordPress, en .NET, y que entonces hacer equipos de diferentes o proveedores, simplemente conseguir proveedores de diferentes disciplinas, pues. Es muy importante, si uno quiere ser un Drupal Shop, no, ser disciplinado, no salirse de esa línea de pensamiento, y es obviamente difícil porque hay que decirle no a negocios y negocios que uno probablemente quisiera tener, pero definitivamente yo pienso que algunas de las mejores decisiones que hemos tomado nosotros en nuestro camino es decirle no a muchos negocios que se nos han presentado, pero que muy probablemente nos hubieran desdibujado y nos hubieran desmarcado de lo que somos hoy día. Ahora, si uno quiere irse por ese camino, es válido, ¿no? Como emprendedor, uno tiene que, y como parte del proceso de reinvención del negocio, uno puede encontrar que lo de uno no es ser una Drupal Shop, sino una agencia digital. Y con eso, pues obviamente es simplemente una decisión para tomar. Se vuelve más ecléctico, ¿no? Y ahora les voy a contar por qué es buena idea. No, si uno quiere mantenerse ahí, no salirse de la línea de especializarse en algo es muy importante. Este es un negocio de especialistas. El negocio digital es un negocio de especialistas, y hay gente muy buena para diseñar, gente muy buena para hacer arquitectura, gente muy buena para hacer desarrollo, y hay obviamente oportunidades de especialización. Nosotros particularmente nos hemos especializado muchísimo en el desarrollo, digamos, de manera que eso nos ha abierto oportunidades para trabajar con agencias digitales, ¿no? Es decir, que nosotros no vemos a las agencias digitales como una competencia, sino como una aliada, como un cliente incluso. Darle perfil al negocio. Es muy importante en esa etapa del emprendimiento empezar a darle ese perfil de empresa, cuál es el ambiente organizacional, cuál es el clima de trabajo que se le va a dar a la gente, y cómo nos va a percibir el mundo afuera. Muy importante administrar el negocio desde el primer día. Nosotros hemos visto muchas empresas que han salido de nuestra propia empresa, es decir,
se reúnen 2 o 3 desarrolladores, un diseñador, hacen una empresa y a los 2 o 3 años ya no existe la empresa. Y no existe porque no porque eres buen desarrollador, no porque eres buen diseñador, eres buen administrador. Entonces es muy importante siempre tener quien administre el negocio. ¿Y quién lo administre? Pues obviamente es una persona que piense fríamente, que no se deje seducir por un flujo de caja abundante en algún momento, una factura muy buena. Entonces mucha gente lo hace, sale con el primer negocio, sale a comprarse un carro, ¿no? Empiezan a gastar más de la cuenta en buenos restaurantes y tal. Hay que mantener una línea muy conservadora de administración del negocio para no perder la oportunidad de convertirse realmente en una empresa. O sea, cuando uno deja de ser un emprendimiento, ¿cuándo se da cuenta? Que es un poco respondiendo a la pregunta de eso. ¿Cuándo se da cuenta que ya no es un emprendimiento? Pues cuando tus retos pasan a más o menos ser estos. Cuando ya tienes una reputación en el mercado y tienes que mantenerla. Entonces ya empiezan a hablar de ti, ya te empiezan a buscar, ya hay un boca en boca. El mundo de Drupal es muy pequeño. Las empresas, tal vez se me olvidó decir al principio, uno tiende a ser evangelista. Y al principio nosotros éramos evangelistas. Y nosotros queríamos convertir Joomleros a Drupaleros, ¿no? Y gente que trabajaba en Joomla y en WordPress a Drupal. Después nos dimos cuenta de que eso es un error. Uno sí puede ser evangelista al principio, obviamente pues por el impulso de la energía y esta motivación que tiene de trabajar en Drupal, pero llega un punto en que uno se da cuenta que ya no vale la pena seguir evangelizando. Y es precisamente cuando uno empieza a volverse una empresa. Ya dejó de ser emprendimiento, se convirtió en una empresa. Ya la responsabilidad para con la comunidad no es tanto hacerle propaganda, ¿no? Hacerle publicidad, sino ser responsable con los conceptos de devolver, entrenar, regalarle cosas a la comunidad, como por ejemplo nosotros empezamos a hacer meetups y Hello Drupals, y empezamos a hacer en salas como estas reuniones con 5, 10, 15 personas a regalarle información. Y eso es muy, muy interesante, cómo se devuelve después en favor de uno. Entonces, ya empiezas a dejar de ser una empresa, como se dice, enganchada, colinchada a la marca Drupal, y se empieza a generar una marca, todavía uno, de pronto no una marca, pero sí una reputación de buenos desarrolladores, de buenos en esto o no. Mantener gente competente e innovadora, eso es muy importante, y también muy motivada. Yo les voy a contar, esto suena chiste, pero no era chistoso. O sea, ahorita visto, pues, de para atrás es chistoso, pero cuando nosotros con mis socios arrancamos el negocio y empezamos a tener clientes, proyectos, la rotación de gente era altísima, es decir, era muy, muy alta. Tan alta era, y llegamos a tener tantos desarrolladores, pues para nuestro tamaño de empresa, era mucha gente, tener 15 desarrolladores en un galpón, así como yo dejaba la billetera en mi escritorio y le decía a la gerente administrativa que si pues me atracaban, yo gritaba ya cuando subiera, ¿no? Porque no conocía a nadie, yo no sabía quién era quién. Casi que Aldiver salía estoy exagerando, pero obviamente podría pasar un indigente por ahí y preguntarle si sabía algo de desarrollo y perfectamente podía terminar contratado en la oficina, ¿no? Era un afán por conseguir desarrolladores que obviamente era muy difícil mantener
era el reto más grande de nosotros en esa etapa, siempre fue mantener gente competente y motivada. Entonces, eso obviamente hace parte de la evolución y de la administración del negocio. Empezamos a hacer cosas como que hacen todas las empresas de tecnología, empezar a tener una gran cantidad de snacks, de frutas, de jugos en la cocina de la oficina. Empezamos a preguntar a la gente qué le interesaba, qué lo motivaba. Empezamos a administrar un poco más las expectativas de la gente. Nuestro negocio tiene un componente bien complicado, y es que siempre trabajamos con millennials. Y los millennials son personas muy difíciles de administrar. Son personas que no quieren pensar más allá de 1 año o 2 años en el futuro. Son personas que perfectamente hoy están felices y mañana se quieren ir a hacer un tour por África, ¿no? Entonces, es muy difícil alinear todas las expectativas de la empresa con las de los millennials. Entonces, ese tal vez es el reto más grande que tienes cuando estás ya consolidándote como empresa. Otro reto importante es mantener el modelo de negocio, porque cuando uno ya tiene un determinado paquete, un número de clientes, un paquete de proyectos, empiezan a preguntarle, bueno, ¿y tú haces apps? ¿Y tú me puedes mantener este sitio que está en .NET, integrarlo con este Drupal y tal? Entonces, ahí es en donde tienes que tomar esas decisiones, seguir tomando esas decisiones dolorosas de decirle no a negocios que no son del core de tu negocio. Hay que mantener el modelo de negocio intacto para poder seguir en la línea de ser un Drupal Shop, ¿no? También cabe la posibilidad de que en este momento uno tome la decisión de desalinear y de dejar de ser un Drupal Shop y convertirse en algo más, pero los modelos de empresa que siguen siendo Drupal Shop se empiezan a tomar un perfil muy interesante, y ahora vamos a ver por qué. Muy importante, hacer project management. Muy importante. Al principio, cuando uno arranca el negocio, cuando es emprendedor, vende. Y casi que uno, lo más importante es vender, entonces no tiene como el concepto del resultado. Digamos que el resultado solamente se logra si se hace un buen project management a lo que vende. Entonces ahí empieza a ser muy importante esa parte. Depuración del portafolio de clientes, muy importante. A nosotros nos fue muy bien despidiendo clientes. Dolorosamente había que despedir a esos clientes que fueron muy buenos clientes al principio de la empresa, a los que se les vendió muy barato, ¿no? Que se empezaron a convertir en un lastre, ¿no? Y en un momento dado nos dimos cuenta de que ya no eran clientes que queríamos seguir manteniendo. Dolorosamente nos tocó sentarnos con ellos y despedirlos. O sea, es tal cual. Así como uno puede despedir un empleado, pues también puede despedir un cliente. Entonces, eso nos catapultó. ¿Por qué? Porque nos liberó una gran cantidad de recursos para poder trabajar en los proyectos que sí nos estaban generando buenos ingresos, ¿no? Entonces, buena rentabilidad más bien. Entonces, esa depuración del portafolio de clientes es un ejercicio que hay que hacer, que uno no hace cuando está empezando, porque obviamente cuando está empezando quiere agrandar la bola de nieve, pero llega un momento en donde ya tiene que empezar a hacer ese proceso de depuración, que es bien doloroso. Volverse expertos en algo es muy importante. Hay que escoger qué, pero dentro de Drupal hay varias especialidades y pues obviamente
hay que escoger por dónde uno da mayor valor agregado y dónde ese valor agregado lo puede hacer o perfilar o proyectar como muy experto en algo. Y aquí esto no cambia, hay que seguir administrando el negocio. La administración del negocio siempre va a ser lo más delicado, es casi que una labor de cirugía, de una cirugía de corazón abierto. Siempre hay que tener la empresa muy bien administrada. Y aquí empieza a ser más importante que lo que hablábamos anteriormente, es la relación con los clientes. Aquí ya empieza la relación con los clientes empieza a ser muy importante. No puedo decir que es lo más importante, porque hay cosas que son igualmente importantes, pero empieza a volverse un proceso de administración de esas relaciones que generan recompra, ¿no? Bueno, listo. Y el siguiente paso es la etapa de crecimiento y sostenimiento, que tiene unos retos diferentes, unos retos como la evolución de la reputación a la marca. Ya al principio eras Drupal, después empezaste a generar tu propia reputación como empresa, y ahora tu reto es hacer tu marca. Entonces, obviamente, uno siempre tiene su logo, su marca, es, digamos, una gestión que hay que empezar a desarrollar, empezar a ponerle marketing, empezar a preocuparse mucho por el SEO, empezar a gestionar, administrar esa buena reputación, en convertirse en un aliado de sus clientes y empezar a hacer que la gente hable de la marca. La gente quiere trabajar con la empresa. Aquí ya el reto, al principio era difícil conseguir, después es difícil administrar y mantener y tenerlos contentos. Ahora la gente quiere trabajar contigo. Cuando tú ya te conviertes en una empresa viable, y ya te empiezas a proyectar, la empresa, el problema de la gente ya deja de ser un problema, porque hay mucha gente que quiere trabajar contigo. Entonces siempre va a haber cola. ¿Clientes o proveedores? No, empleados. Okay. Siempre va a haber gente que quiere trabajar contigo. Para nosotros así, hoy en día, yo puedo decir que es relativamente fácil conseguir desarrolladores, porque hay una buena cantidad de personas que quieren trabajar en sitio. Entonces, que como les decía al principio, eso no pasaba. Al principio, obviamente, bueno, la gente trabaja por la plata, siempre todos trabajamos por la plata, obviamente, pero ya empieza a haber esa motivación para trabajar en un sitio en donde se vibra y se vive Drupal, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. Hay que reinventar, revalidar permanentemente el modelo de negocio. Entonces, es muy importante seguirle trabajando al portafolio de productos de manera consciente y obviamente alineada con lo que te inspira. Salir a buscar, aquí ya, esto es muy interesante. Cuando en la etapa anterior, digamos en la etapa de ya te volviste empresa, depuras tu portafolio, aquí empiezas a salir a buscar los clientes con los que tú quieres trabajar, los clientes que te inspira, digamos, o que te inspiran como, hay gente que quiere trabajar con Coca-Cola, hay gente que quiere trabajar con ExxonMobil, ¿no? Hay muchos clientes dentro del ecosistema de Drupal con los que las empresas como nosotros quieren trabajar. Entonces, hay empresas como Acquia, por ejemplo, que se han convertido en agencias digitales full service, ¿no? Acquia es una empresa
muy muy grande en los Estados Unidos, que yo creo que todos ustedes han oído hablar de ellos. Se han convertido, obviamente, dejaron de ser una empresa de soporte y de mantenimiento de sitios y de hosting y se volvieron una agencia digital. Y están trabajando con clientes como Johnson & Johnson, como la Casa Blanca, en fin. Ellos hicieron el ejercicio, obviamente, de redefinir su modelo de negocio y se volvieron una agencia digital. Ahora, obviamente, cuando uno está en su propio mercado y en su propio negocio, también existen estos clientes que pueden ser clientes locales en tu mercado, ¿no? Nosotros ya le estamos apuntando a negocios con el Estado, las grandes marcas, en fin. Entonces, se abren las oportunidades para trabajar con esos clientes del sueño que te van a dar mayores niveles de facturación y mayores resultados. El proceso de venta y de project management ya se vuelve un proceso más consultivo. Ya te ven con mejores ojos, te escuchan más los clientes y aceptan las recomendaciones que tú haces porque tienes una gran experiencia, porque tienes una gran cantidad de proyectos exitosos manejados y eso te da la autoridad moral para ser un consultor. Entonces, obviamente al principio tú no puedes ser un consultor porque no tienes ese historial, no tienes digamos, autoridad, si se quiere. Con el tiempo se consigue y se logra darle manejo a muchas cosas que uno piensa al principio las ve imposibles. Como por ejemplo, ahora les voy a contar un poco de eso, pero por ejemplo, convencer a los clientes de que lo primero que hay que hacer es un discovery antes de arrancar cualquier proceso de diseño, ¿no? Entonces, y que te paguen ese discovery, ¿no? Esas son cosas impensables cuando tú arrancas a vender proyectos de desarrollo web si no tienes esa experiencia previa. Y seguir administrando el negocio. Insisto, administrar el negocio sigue siendo lo más importante. Aquí también es muy importante administrar el talento de la gente. Hablábamos con el líder en el taxi de venida aquí, que nos estamos dando cuenta de que nuestra gente tiene diferentes talentos. Y hemos, por ejemplo, encontrado gente que trabajaba en el área de desarrollo, como administrador de procesos de desarrollo como tal, y les hemos visto capacidades de project manager. Entonces, nos hemos sentado con esas personas y les hemos dicho, bueno, te vemos más por este lado que por este, y los hemos empezado a moldear dentro de la empresa, en lugar de salir de ellos. ¿Para que sea un project manager o algo así? Sí, por ejemplo, una persona que ya tiene ese manejo técnico, perfilarlo como project es una muy buena idea. Entonces, esa administración del talento empieza a facilitarse. Esos son, digamos, los retos y estas son las buenas prácticas que nosotros hemos detectado dentro del negocio. Si tú eres un proveedor de servicios de Drupal, este es como un listado, sin que esto sea definitivo, puede haber más, ¿no? Pero son los principales que hemos detectado, y es tener un buen sitio web en Drupal. Es increíble, pero hay empresas que ofrecen servicios Drupal y tienen sus sitios hechos en WordPress, ¿no? Entonces, eso y pasa. Entonces, ¿pero por qué? Porque obviamente no son un Drupal shop, son empresas que tienen diferentes servicios y pues digamos que hacen su página web, lo primero que les salió en la cabeza, pero lo más importante cuando uno es una Drupal shop es tener su propio sitio hecho en Drupal. O sea, no tiene presentación hacerlo en otra plataforma. No hablar mal de Joomla, ni de WordPress, ni de Ruby Rails, ni de nada. Acá estamos hablando, es un poco también con el tema de la evangelización.
Así como llega un punto en donde evangelizar ya no vale la pena. Si no te lo están pidiendo, no lo hagas. Tampoco se debe hablar mal de la competencia. Porque todos los CMS, todas las plataformas, todos los lenguajes de programación tienen su propio espacio en el mercado, así como el Drupal lo tiene. Y si uno quiere vender hablando mal de los demás, está arrancando con el pie izquierdo. Tener muy buen SEO. Esto le da seguridad a los clientes de estar tratando con alguien que sabe lo que hace. Si tu propio SEO no es bueno, pues obviamente los clientes no, primero que todo no te van a encontrar. Y obviamente es muy importante mostrar que uno sabe de este negocio. Aprender a entrenar su propio talento, eso genera un círculo virtuoso de talentos. Y no necesariamente un buen desarrollador es un buen profesor. Entonces es muy importante desarrollar y aprender a tener esas capacidades de entrenar para poder de esa forma contratar gente junior, por ejemplo, desarrolladores que no tienen ni idea de Drupal, pero que tienen bases importantes de PHP y convertirlos en Drupaleros. Es algo que nosotros hemos podido lograr en términos de 2-3 meses, tener una persona que no tiene ni idea de Drupal y convertirlo en un buen miembro de equipo, ¿no? A partir de enseñar. Contratar PMs y no ejecutivos de cuenta. Es muy importante. Los PMs son personas que protegen la integridad de los proyectos. Los ejecutivos de cuenta destruyen la integridad de los proyectos. ¿Por qué? Porque los ejecutivos de cuenta son flojos a la hora de dar. Es decir, un ejecutivo de cuenta se sienta con el cliente en una reunión y el cliente le dice, oye, pero yo creo que también eso lo podemos hacer. Sí, claro, eso lo podemos hacer. Y esa actitud de sí se puede y de sí se puede te empieza a abrir unas brechas en el proyecto que te pueden botar al tarro de la basura toda la rentabilidad. Un project manager no hace eso. Entonces es muy importante trabajar con project managers. Ahora, si quieres trabajar con ejecutivos de cuenta para abrir mercado, que sea para eso. Que sea únicamente para ir, contactar clientes, abrir puertas, ayudar a cerrar negocios y que salgan del escenario en el momento en que se cerró el negocio. Pero el proyecto lo debe manejar un PM. Nunca, y digo nunca 2 veces, se debe abandonar un proyecto. Nosotros nunca hemos abandonado un proyecto, ni en el peor de los escenarios, y los hemos tenido. Hemos tenido proyectos muy, muy difíciles, proyectos que se han alargado y nunca los hemos dejado tirados. Cuando uno deja tirado a un cliente, ese cliente inmediatamente lo perdiste para toda la vida, y no solamente eso, sino que se va a encargar de hacerle saber a mucha gente que tú lo dejaste tirado. Igualmente, cuando hemos tenido proyectos problemáticos, lo que más nos han agradecido los clientes al final, cuando finalmente se han podido sacar adelante, es eso, que nunca los dejamos tirar. Y eso es tal vez una de las cosas más importantes en este negocio. Sea ágil. Está demostrado que funciona la metodología. En Drupal hay que ser ágil. Hay que mostrarle al cliente incluso cosas que son muy abstractas, pero comprometerse a... Hola. Ya estamos, la hora va a empezar en 8 minutos. Bueno, vale, ya vamos a terminar. Es muy importante, incluso uno puede inventarse su propio Scrum, hacer su propia versión de Scrum, no tiene que irse por un Scrum by the book, pero sí darle un perfil de metodología ágil al manejo de los proyectos. Yo siempre he dicho que este negocio hay que administrarlo como si fuera un restaurante. Uno tiene que cobrar todo lo que hace. En un restaurante uno no le regalan nada. Si uno pide un postre, se lo cobran. Si pide café, se lo cobran. Si pide una entrada, también se la cobran. De pronto, sí, hay cosas que el pan que ponen uno cree que no se lo cobran, pero también se lo están cobrando. Entonces,
En este negocio uno tiene que ser igual. No, uno no puede regalar el release, por ejemplo. O sea, si uno construyó el sitio y tiene que apoyar al cliente en el release, esas horas que no son pocas, por lo menos unas 20 horas de trabajo de un ingeniero bueno en infraestructura, muchas veces uno tiene la tentación a regalar, a dar eso como un valor agregado. Eso hay que cobrarlo todo. El cliente tiene que saber que todo lo que uno hace tiene un valor y que tiene que pagar por eso. Es muy difícil al principio, pero se logra. Es decir, después uno logra no ponerse pálido cuando le dice al cliente que le va a cobrar por esto o por lo otro. Entonces, así como en los restaurantes nunca se ponen pálidos cuando le cobran a uno el postre, porque tiene un valor. Cada proyecto bien ejecutado trae otro detrás, y eso es tal cual. Tú terminas un proyecto, lo sacas a producción, ese cliente trae un amigo que necesita apoyo en un proyecto de una naturaleza similar, o te recomienda con alguien más, siempre trae otro negocio detrás. Y muy importante hacer alianzas con especialistas en temas diferentes a los que uno maneja. Y una de las cosas más interesantes que hemos encontrado es si no es tu especialidad, no hagas hosting. Porque uno de los productos que más tiempo le quitan a tus desarrolladores es precisamente el tema de hosting. Entonces, para eso hay empresas como Acquia, como Platform, como Pantheon, como Blackmesh, que prestan servicios de hosting con soporte y son muy buenos haciendo eso a precios bastante razonables. Entonces, uno perfectamente puede hacer esas alianzas y quitarse encima muchos problemas. Voy a pasar muy rápidamente, esas son las buenas prácticas del negocio como cliente. Es decir, es algo que uno... ¿Alguno de ustedes es cliente acá? ¿Es cliente? ¿No? Uno le debería pedir a los clientes que se comporten así como estos. Y es que si ya has cogido Drupal, pues muy bien, felicitaciones, es un buen camino, pero hay que hacer puentes. O sea, no hay que dar por descontado que ya porque escogió Drupal, entonces coge un desarrollador freelance y ya va a sacar el superportal. Eso no existe. Hay que construir. También hay muchos clientes que tienen la teoría de pensar que open source es igual a gratis. Ya. Tenemos que terminar. Bueno. Ahora nos tenemos que ir a otro lado. Bueno, perfecto. Ya. 5 minutos. Sí, ya, 5 minutos. ¿Ah? ¿Ya? ¿Cierro? Cierra, redondea. Ok, listo. Entonces, open source no es igual a gratis. Hay que hacer levantamientos de requerimientos con un discovery. No hay que ahorrar en hosting. El hosting también hay que pagar lo que vale. También hay que manejar la metodología ágil desde la punta del cliente. En fin, son como unos consejos que salen a partir de las relaciones nuestras con los clientes y que nos han dado esa experiencia. No sé si tienen alguna pregunta como para... Sobre el último slide. Eso. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Bueno, te un comentario. Sí. Teníamos pensado pasar los developers a que fueran project manager, pero también es conocido que una de las peores reputaciones es pasar un buen día, ¿no? Como project manager. Depende de si estás perdiendo un Se te quedó pegado, ¿verdad? desarrollador para tener un